Hoy tenemos el gusto de Carlos Molina, que él es ingeniero en la empresa eléctrica de Quito, también es ingeniero de la Universidad ESPE, si no mal me equivoco, también de Quito, y nos colabora muy gustosos hoy día en nuestro webinar. Agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias, Miriam. Primero soy exalumno, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana, Campus Kennedy. Mi nombre es Carlos Molina, como bien lo comentaste, pues soy ingeniero del Departamento de Diseño y Construcción de la empresa eléctrica Quito. Y pues para esta noche he preparado el siguiente tema, que es técnicas modernas para la evaluación de la condición de transformadores de potencia, espectroscopía dieléctrica, DFR, FDS. De antemano, pues quiero agradecer a la Universidad de Guayaquil, así como a la rama IEEE de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por haberme hecho la invitación a este webinar. Y bueno, para comenzar, pues he preparado el siguiente contenido. Básicamente vamos a hablar una introducción rápida sobre la importancia de los transformadores en la cadena de valor de los sistemas eléctricos de potencia. También de forma conceptual, nos meteremos un poco en lo que es pues la humedad en los transformadores. Analizaremos algunos métodos o mecanismos, metodologías básicamente para evaluar y medir la humedad en la celulosa. Analizaremos la herramienta como tal, la espectroscopía en el dominio de la frecuencia o como yo le conozco también como es respuesta dieléctrica en dominio de la frecuencia. A veces es mucho más fácil manejar esa terminología. Y por último, pues veremos casos de estudio y ejemplos propios pues de la empresa eléctrica Quito. Bueno, comencemos. Básicamente, pues nuestros queridos transformadores se encuentran embebidos en toda la cadena de valor de los sistemas eléctricos de potencia y pues se caracterizan principalmente por variar los parámetros tanto de voltaje como corriente de forma tal que las pérdidas en transmisión sean minimizadas, ¿no? Entonces nos permite transmitir energía de forma eficiente. Eh, el transformador pues ha tenido una evolución histórica, no tanto como principio de funcionamiento, sino sí como una evolución de materiales y sobre todo una evolución en la concepción del diseño de los mismos. De esa manera pues hoy en día nos permite observar transformadores con las mismas prestaciones de transformadores de hace unos 10, 20 años, pero mucho más compactos. Entonces esto se debe justamente a softwares de diseño, algoritmos que permiten en este caso pues a los fabricantes optimizar espacios y utilizar hasta el último gramo de materiales pues para la construcción de estos equipos. Si bien pues los transformadores es la máquina más eficiente creada por el ser humano a nivel eléctrico, pues también son susceptibles de falla. Y en este caso, pues me he permitido adjuntar a mi presentación una de tantas estadísticas de falla en transformadores de potencia. Y de hecho, les invito a todos pues a revisar o indagar un poco de información en donde que podrán observar que de 10 estadísticas, pues 9 concuerdan en que los principales indicadores de falla se concentran en el sistema de aislamiento de vanados, básicamente en bushings y conmutadores. Y observemos algo particular en este sentido, ¿no? Pues hablamos de bushings y conmutadores con una tasa de falla de un 14, un 20%. Sin embargo, pues estos son accesorios del transformador, accesorios que de pronto representan entre el 5 y el 10% del costo total del transformador. Sin embargo, veamos cómo estos elementos, estos accesorios, pues pueden hacer que un elemento de muchos miles de dólares pues salga de funcionamiento. En este contexto, pues los materiales dieléctricos de los transformadores son los elementos más importantes dentro del diseño, la construcción y el mantenimiento de los transformadores de potencia. La estructura dieléctrica de los transformadores de potencia básicamente consiste en una combinación de materiales. Tenemos por un lado pues materiales sólidos, por otro lado materiales líquidos.
Y valga esta aclaración, pues esta presentación hace referencia a transformadores sumergidos en un fluido aislante, ¿no? Entonces, dentro de este concepto, pues tenemos como materiales sólidos, básicamente a celulosa orgánica y materiales líquidos a aceite mineral aislante, aunque hoy en día pues también tenemos ésteres vegetales, también aceites siliconados. Y particularmente en este sentido, pues la celulosa es impregnada justamente por el aceite aislante, de manera que mejora ciertas cualidades tanto a nivel eléctrico como a nivel dieléctrico y sobre todo a nivel térmico. Recordemos pues que internamente el transformador está sometido a esfuerzos electrodinámicos que obviamente pues los materiales con los que está construido deben soportar esos esfuerzos. Entonces, una particularidad de la utilización de este material, que ya se lo hace, ¿no? Desde hace unos 100 años, pues es justamente esas ventajas que tiene ser bastante noble en requerimientos eléctricos, térmicos y mecánicos. En este sentido, pues, de muchas ventajas que tiene la combinación de estos materiales, aislantes, básicamente, tenemos un adecuado equilibrio de propiedades eléctricas y térmicas, la confiabilidad de los diseños en un rango adecuado, obviamente es un rango adecuado de las especificaciones eléctricas que nosotros demandemos del equipo. Es por eso que en este punto pues me detengo para precisar la importancia que tiene el especificar correcta y adecuadamente este tipo de equipos, ¿no? Ante los diferentes fabricantes. Otra cualidad o ventaja, pues, es una esperanza de vida útil bastante larga, sobre todo bajo condiciones de mantenimiento y supervisión adecuadas. Es así que podemos observar transformadores de 20, 30, 40, inclusive 60 años todavía en funcionamiento y en condiciones óptimas. Y costos razonables debido, pues, a la comparación con otros componentes activos del transformador. Hablemos de cobre o del núcleo. Vamos a analizar de forma conceptual pues la humedad en transformadores y como lo había mencionado, el aislamiento de los transformadores básicamente se compone de dos materiales, ¿no? En este caso celulosa y básicamente la misma está impregnada en aceite. Obviamente esta combinación o la impregnación de aceite en la celulosa lo que hace es modificar algunas cualidades, sobre todo dieléctricas en el papel, aumentando justamente estas propiedades, ¿no? Y por otro lado, pues también le protege sobre la humedad que tenga el papel. Ahora, justamente en la unión de estos materiales, ¿no? En el matrimonio de estos materiales, pues hay un concepto bastante peculiar, bastante interesante, en el sentido de que vamos a tener, obviamente, humedad en la celulosa y hasta cierto punto la humedad es buena en la celulosa. No, no es bueno que sí, pues la humedad en la celulosa se encuentre demasiado y podemos hacer un símil, ¿no? Con un papel, una hoja de papel cualquiera. Si nosotros la ponemos bajo una corriente de agua, pues fácilmente se va a desprender. Igual, por el otro lado, pues que una celulosa o un papel esté bastante seco, lo que va a hacer es que sea quebradizo y tampoco es bueno porque, como lo había comentado anteriormente, pues un transformador va a estar sometido a esfuerzos electrodinámicos. Entonces, justamente parte de esos esfuerzos pues van a ser soportados también por el papel y una fractura en el mismo pues puede desencadenar en una falla catastrófica del equipo. En este concepto, pues justamente hablábamos de el matrimonio de estos materiales y lo voy a poner como un ejemplo, un valor típico para un transformador de 300 MVA a una temperatura de 50 grados centígrados donde aproximadamente hablamos que tenemos 60 toneladas de aceite. Si esas 60 toneladas de aceite tienen un contenido de 20 ppm, hablamos que la concentración o el volumen de agua en este aceite es de 1.2 litros. Sin embargo, en el mismo transformador, si tenemos 10 toneladas de celulosa con un 3% de contenido de agua, aproximadamente tenemos 300 litros. ¿Qué nos lleva como corolario este análisis? Que el agua se concentra o está en mayor parte pues en el papel, se siente más cómoda en el papel. Y es un punto el que debemos cuidar. Ahora, ¿por qué hay humedad en los transformadores?
Eh, Partimos primero por un eficiente proceso de secado. Entonces, obviamente, prácticas de las fábricas, pues no sé, no pueden, no deben ser totalmente adecuadas para evitar justamente que esta impregnación de humedad en el sistema de aislamiento, pues no se dé. Recordemos también que los transformadores, pues, no son una pieza completa de acero, o sea, su recubrimiento no es un acero completo. Tiene juntas, las mismas pues tienen empaquetaduras. Y puede ser que las mismas con el tiempo o por la mala calidad de construcción de los mismos pues se fatiguen, produciendo pues que el aire húmedo, en contacto obviamente con las fugas de aceite, o sea, permita la humedad, permite el ingreso de humedad hacia el interior del transformador. Recordemos que a cierta temperatura, pues el aceite, bueno, básicamente el agua puede ser soluble en el aceite. Entonces, esas son cosas que también tenemos que cuidar. También tenemos la exposición al aire húmedo debido a comisionamientos o mantenimientos del equipo. Y por otro lado, pues hablamos de un envejecimiento normal de la celulosa, que al igual que cualquier compuesto orgánico, va a producir agua como un subproducto de su reacción química. Entre ello, pues aproximadamente son valores típicos en donde se observa que un crecimiento del contenido de agua de 0,2% cada año para transformadores con respiración libre y hablamos de 0,05% para transformadores con totalmente sellados. Ahora, la humedad en el aceite y en el papel, básicamente la humedad en el sistema de aislamiento, básicamente lo que me va a provocar es una limitación en la carga, debido a que justamente la temperatura de burbujeo en el aceite o la temperatura del hot spot, pues va a ser reducida sustancialmente debido a que la alta temperatura junto con la humedad pues van a acelerar los procesos de envejecimiento de la celulosa. Por otro lado, pues no cabe duda que la rigidez dieléctrica del material, básicamente el voltaje de ignición de descargas parciales, pues va a disminuir. Y por otro lado, pues el envejecimiento como tal, altas temperaturas sumado a la humedad existente en el equipo, y si a eso pues le sumamos partículas polares, oxidación en el aceite, pues van a ir reduciendo una propiedad que tienen en este caso el papel, que es la tracción mecánica, y que se lo puede ver pues a través de una propiedad que se conoce como el grado de polimerización. Y pues debido a los efectos eléctricos, a los estrés mecánicos debido a fallas a la dinámica interna del transformador, pues pueden ser susceptibles los materiales sólidos, en este caso el papel, a fracturas. A continuación, pues les presento unas gráficas que son bastante interesantes y que describen, bueno, en este caso, pues los tres agentes que aceleran el envejecimiento del papel aislante, en este caso conocidos como oxidación, básicamente los productos polares, producto de la oxidación del aceite que se incrustan en las fibras de celulosa. Tenemos la hidrólisis, se conoce como el agua en el papel, y la pirólisis, básicamente, que es la temperatura debido a los periodos de carga y sobrecarga normales del equipo. En este sentido, pues podemos observar que en el eje X de esta gráfica, obviamente, está representada pues la inversa de la temperatura. Podemos ver cómo la pirólisis, en combinación con el agua, pues y en parte a los subproductos de oxidación, aceleran los procesos de envejecimiento del papel por un lado. Por otro lado, pues cabe destacar las investigaciones que nos hace Lungar, en donde pues él caracteriza a un papel en cinco etapas, se puede decir, de contenido de humedad. Y básicamente nos dice un ejemplo, ¿no? Si un transformador lo tengo trabajando a 90 grados centígrados con un 2% de humedad, tengo aproximadamente 8 años de expectativa de vida útil. ¿Qué pasa si a esta misma temperatura tengo un 4% de humedad en la celulosa del transformador? La expectativa de vida residual en el transformador se ve disminuida en 8 veces. Entonces, es ahí la importancia de medir el contenido de humedad, no solamente de medir, sino también de controlar este indicador de papel. Y aquí pues es una gráfica bastante interesante
en el sentido de que internamente en el transformador, pues siempre vamos a tener un juego de migración de agua desde la celulosa, que como ya apreciamos, pues es donde se concentra la mayor parte de agua, y cómo ésta migra al aceite, aunque parezca eh, un poco fuera de contexto, pues el agua sí se mezcla bajo ciertas condiciones o tiene esa capacidad, el aceite de ser soluble al agua. Entonces, básicamente, por ejemplo, esto depende mucho de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, el transformador o la celulosa del transformador, pues va a desprender más contenido de agua y a mayor temperatura, pues el aceite va a ser mucho más soluble hacia el agua, o el agua va a ser mucho más soluble al aceite. Esto lo podemos encontrar igual en la normativa, tanto en IEC como en IEEE, podemos encontrar justamente estas relaciones que definen. Y pues abajo me he permitido colocar el siguiente texto que si aumenta la temperatura del sistema de aislamiento, pues el papel desprende la humedad y esta migra obviamente al aceite del transformador. Dentro de los valores característicos que tiene la humedad dentro de los sistemas de aislamientos sólidos del transformador, pues tenemos unos indicadores tanto de IEC y IEEE 62 que hoy en día pues ha sido ya reemplazada por IEEE 57152. También tenemos el Technical Brochure del 349 y el Know-how de Megar. Básicamente me he permitido resumir estos indicadores en la siguiente tablita. Como ustedes pueden observar, pues tenemos menor a 1%, pues el papel se considera como nuevo respecto a humedad, obviamente, de 1 a 2% seco, de 2 a 3% moderadamente húmedo, de 3 a 4% húmedo y mayor a 4,5% excesivamente húmedo. Vamos ahora a analizar cuáles son los métodos que existen para valorar la cantidad de humedad que se encuentra en la celulosa. Dentro de esto, pues, se escriben dos grandes grupos. Uno que es el método directo, básicamente representado por la titulación Carl-Fisher. Y dentro de este, pues, es necesario, sumamente necesario, tener una muestra de papel. Entonces, esto lo vuelve complicado, salvo que el transformador se encuentre en una etapa de mantenimiento, o haya sido desincubado, o en su defecto esté en un ciclo de construcción. Por otro lado, tenemos los métodos indirectos, el método Carl-Fisher, similar al método directo, pero con la diferencia que este método básicamente consiste en, a través de una relación empírica y la medición del contenido de agua en el aceite, determinar un aproximado de la humedad que existe en el papel. Por otro lado, tenemos el método de medición de puntos de rocío, que básicamente consiste en la medición de la humedad de un gas inerte, que comúnmente es el nitrógeno, y que ha estado en contacto con la celulosa por un tiempo adecuado y obviamente a una presión adecuada. Al igual que el método anterior, a través de una relación un poco empírica, pues permite determinar el contenido de agua en la celulosa del transformador. Este método básicamente es aplicable únicamente en procesos de secado en fábrica, procesos inclusive de transporte de equipo y de comisionamiento, toda vez que en el comisionamiento pues no tenemos todavía, mm, le tenemos totalmente al transformador sin conexiones externas. Entonces podemos hacer una aproximación de la humedad que se encuentra en la célula a partir de este método. También tenemos las conocidas mediciones de factor de disipación o factor de potencia, la también bastante conocida, la medición de tan delta, pero a valores de 50 o 60 Hz. Tenemos también mediciones de respuesta dieléctrica, conocidas, bueno, en esto tenemos tres metodologías, ¿no? Que es la medición de voltaje de retorno, que es una medición DC, la corriente de polarización y despolarización, que también es un método DC, y la espectroscopía dieléctrica, conocida también como respuesta dieléctrica a la frecuencia DFR o FDS por sus siglas en inglés, que este es un método AC y que me permite pues llevar al factor de potencia al dominio de la frecuencia. Adentrándonos un poco más en lo que son los métodos directos de medición de la humedad, pues les había comentado ya del método de titulación por Carl Fisher.
No cabe duda que para esta metodología pues se necesita una muestra de papel. Y bueno, para las personas que de pronto desconocen, Carl Fischer fue un científico alemán que en 1935 desarrolló el método Carl Fischer, que básicamente consiste en determinar la humedad de compuestos tanto sólidos como líquidos a través de una valoración con un químico que es el hidróxido de potasio. Entonces, se va valorando cuál es el contenido de humedad de estos materiales. Ahora, como podemos ver en la gráfica que se encuentra acá, la humedad en el transformador no es igual en todos los puntos, ¿no? Tenemos muchas variaciones y depende mucho, obviamente, de la temperatura que tenga el transformador. Dentro de este contexto, pues SIGRE Technical Brochure en 414 nos muestra también un ejercicio que se lo ha realizado, ¿no? Llevando tres muestras al laboratorio y valorándolo en 7 laboratorios. Y podemos observar que, obviamente, además de tener una variación de la humedad en el transformador, o sea, desde donde yo saque la muestra de papel, también tengo una dispersión de valores en lo que es la medición de laboratorios. Y obviamente eso me va a llevar a no tener una aproximación real o un valor promedio de la estimación que yo le haga a la humedad del transformador. Entonces, si bien no digo que el método sea malo, pero sí hay que tomar ciertas consideraciones al momento de hacer la práctica de esta metodología. También tenemos el método indirecto. Como les había comentado, pues básicamente consiste en tomar una muestra de aceite, medirle el contenido de humedad que se encuentra en ese aceite, realizar algunas relaciones empíricas, en este caso son las curvas de Ohmen, y valorar la humedad de papel. Al igual que en el caso anterior, también tenemos nosotros bastante desviación en cuanto a los valores entregados por el laboratorio. Y esto básicamente se da porque la normativa, la ASTM 1533, pues tiene ciertos vacíos en cuanto a la metodología de esta aplicación. Entonces, me puede causar, al igual que en el ejercicio, algunos errores de apreciación y de valoración básicamente del contenido de humedad en la celulosa. Sin embargo, puede ser un método bastante efectivo, un método rápido para determinar un contenido aproximado de la humedad en la celulosa del transformador. Básicamente, esta modelación consiste, bueno, acá lo pongo un ejemplo, ¿no? En que si yo tomo una muestra a 20 grados centígrados, obviamente es la temperatura de la muestra, como tenemos aquí, pues en esta curva, si es que yo tengo un contenido de agua de 6 ppm que estarían en el eje X, pues aproximadamente yo tendría un 4% de agua en el papel. Obviamente es una relación empírica. Por otro lado, si es que yo tuviese 3 ppm de contenido de agua igual a 20 grados centígrados aproximadamente, voy a tener un por ciento de contenido de agua en el papel. Nuevamente, insisto, es una relación empírica que es válida, sí, pero hay que tener ciertas consideraciones en el momento de ejecutarla. Dentro de los métodos indirectos también tenemos la medición del factor de disipación o la medición del factor de potencia o tan delta, y que básicamente consiste en modelarle al sistema de aislamiento como una capacitancia en paralelo a una resistencia. Y esta resistencia simboliza o representa en este caso las pérdidas dieléctricas del material aislante. Recordemos que ningún material aislante es perfecto y siempre va a tener pérdidas dieléctricas. Y si a esta representación, a este modelo matemático del sistema de aislamiento, pues yo le someto a un voltaje alterno, voy a tener una corriente resistiva propia de las pérdidas dieléctricas que va a estar en fase con la tensión. Voy a tener una corriente capacitiva que obviamente está a 90 grados en adelanto y una sumatoria de corriente total. Se me van a formar dos ángulos, ¿no? El primero, pues, es el ángulo phi, el ángulo formado por la corriente resistiva y la corriente total, que lo conocemos como factor de potencia.
Y también vamos a tener un ángulo formado entre la corriente capacitiva y la corriente total, que lo conocemos como el factor de disipación o la conocida tangente delta. Estas capacitancias, ¿cómo se forman internamente en un transformador? Entonces, nosotros pues podemos considerar como que fuera básicamente una representación de un capacitor, donde que el bobinado de alta viene a ser una placa de nuestro capacitor, el elemento dieléctrico conformado por papel y aceite y obviamente pues los diferentes dispositivos que tiene el transformador. Así es como se me establece la capacitancia alta-baja, baja-tierra y alta-tierra. En este caso para un transformador de dos devanados. A diferencia de lo que nosotros conocemos como factor de potencia, de calidad de energía, en donde nosotros esperamos que el valor predominante sea la corriente resistiva, en el caso de los materiales dieléctricos, en realidad la corriente resistiva viene a representar mis pérdidas. Entonces, es la corriente que yo debo controlar en función de los mantenimientos que yo le haga al transformador. En este contexto, pues los valores de factor de potencia o tan delta han sido estandarizados por IEEE, en este caso por la C57152, en donde me representa ya pues unos límites tanto para transformadores nuevos como para transformadores en servicio. Entonces, básicamente aquí parto de un concepto, o está dentro o está fuera, ¿sí? O está bien o está mal, pero no tengo mayor información que eso. Y esto me lleva al siguiente corolario. Una tangente delta de 0,50. ¿El aislamiento no tiene humedad? ¿El aislamiento está realmente en buen estado? ¿Qué es lo que pasa ahora si es que tengo una tangente delta de 1,80? ¿Necesariamente el aislamiento del transformador está húmedo? ¿O dónde se localiza el problema? ¿En el papel o en el aceite? Realmente la prueba pues no me permite discernir en cuál de los dos componentes tengo algún tipo de problema. Dentro de los métodos indirectos tenemos la medición de respuesta dieléctrica, que básicamente me permite discernir dónde se localiza el problema, sea el papel o el aceite, y adicionalmente me entregan ya un valor promedio de la humedad del sistema de aislamiento. Entre estos, pues, estas metodologías tenemos la medición de retorno de voltaje, conocida como RVM, que no es un ensayo invasivo, requiere descarga antes de la prueba, el tiempo de ensayo es largo, tiene alta susceptibilidad al ruido AC y DC, baja precisión y baja repetitividad. Otro método que tenemos es la medición de corriente de polarización y despolarización, conocida por PDC. Al igual que el anterior, pues no es un método invasivo, requiere descarga antes de la prueba. El tiempo de ensayo es largo, tiene una alta susceptibilidad al ruido AC y DC. Sin embargo, tiene una alta precisión y alta repetitividad. Por último, tenemos la espectroscopía en el dominio del tiempo, de la frecuencia, perdón, que no es un método invasivo al igual que las anteriores, no requiere descarga antes de la prueba, el tiempo de ensayo es medio, tiene una baja susceptibilidad al ruido AC y DC, y al igual tiene una alta precisión y repetitividad. En este punto, pues vamos a observar qué es la espectroscopía en el dominio de la frecuencia. Entonces, como ustedes recordarán, pues nosotros tenemos dos tipos de materiales, ¿no? Un material conductor y un material dieléctrico. ¿Qué es lo que pasa cuando a un material conductor lo someto a un campo eléctrico? Tengo básicamente desplazamiento de cargas libres. Sin embargo, en un material dieléctrico, pues tengo desplazamiento de dipolos ante la presencia de un campo eléctrico. Entonces, para que la constante dieléctrica y la resistividad del material sean elevadas, el dieléctrico debe polarizarse con facilidad. Y básicamente el polarizarse con facilidad me va a definir la clase de dieléctrico que es el material a ser utilizado. En este concepto, pues, se presenta aquí una gráfica en donde que tenemos básicamente un material dieléctrico,
los dipolos del material dieléctrico, en donde que no son sometidos en primera instancia a un campo eléctrico. Obviamente no tenemos un momento dipolar y no tenemos una polarización. ¿Qué pasa cuando este material es sometido a un campo eléctrico? Primero, pues el momento dipolar ya no es cero. Obviamente tengo una polarización y esta polarización básicamente va a ser definida por la permitividad que tenga el material a ser utilizado. Podemos observar en este cuadrito pues algunas permitividades que tienen algunos materiales y de esa manera pues se los valora en el sentido de que qué tan buen material dieléctrico es el mismo. Dentro de la polarización de los materiales tenemos cuatro mecanismos. El primero es la polarización electrónica. Entonces, un átomo se deforma ante la presencia de un campo eléctrico y sus electrones se concentran a un lado del núcleo, como podemos ver en esa transparencia. Por otro lado, tenemos el mecanismo de polarización iónica, en donde que ante la presencia de un campo eléctrico, las uniones entre iones pues, se deforman elásticamente en el sentido del campo eléctrico. También tenemos como mecanismo de polarización la polarización molecular, que básicamente consiste en que los dipolos naturales del material sometidos pues a un campo eléctrico, giran orientándose en el sentido obviamente del campo eléctrico. Y por último pues tenemos el mecanismo de polarización interfacial, en donde que pues aquí podemos considerar dos materiales. En el caso del material A podemos considerar el papel, en el material B podemos considerar el aceite, y justamente en ese matrimonio de los dos materiales, pues estas moléculas se orientan en el sentido del campo eléctrico. Entonces, ¿con esto qué nos lleva? Que la polarización depende de la temperatura, del campo eléctrico y de la permitividad. Permitividad que es afectada por la humedad, la ruptura de cadenas estructurales de la glucosa. Entonces, esto básicamente es el rompimiento de las cadenas de glucosa que componen a la celulosa y básicamente pues que tiene una reducción en el grado de polimerización del papel. Y también contaminantes de tanto óxidos que se producen en el aceite, así como el agua que se concentra en el aceite y en la celulosa. La humedad, pues como ya lo revisamos, puede ser medida a través de las tres diferentes metodologías. En este caso, pues nuestro objeto de estudio es la respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a analizar qué es la respuesta dieléctrica en el dominio de la frecuencia. Una medición de tangente delta a una frecuencia dada, sea de 50 o 60 Hz, lo único que yo tengo es un punto, o en este caso una barra. ¿Qué es lo que pasa si yo a la tangente delta le evalúo en un amplio rango de frecuencias? Voy a tener aquí la visión completa de todo el sistema de aislamiento. Como es un símil aquí, la apreciación de cómo fue realizado el gol. El setup de la prueba básicamente es similar a la conexión de factor de potencia de un equipo de emisión de tan delta. Con la diferencia, pues, que el resultado no va a ser un valor puntual, sino va a ser una curva que va a ser la respuesta dieléctrica de ese material en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a partir este análisis por la medición del factor de potencia o la tangente delta del aceite. ¿Cuál es un resultado típico que me produce esta medición? Entonces, voy a tener una medición, un resultado de medición de características lineales, donde que en bajas frecuencias voy a tener muchas más pérdidas que en bajas frecuencias. Aquí he establecido yo tres tipos de aceites, donde que partimos pues el rojo que tiene una baja conductividad, el que está en color verde tiene una conductividad media, pues, y el que se encuentra en color azul, pues tiene es un aceite mucho más conductivo. Entonces, la conductividad del aceite va a ser desplazada en este sentido. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no?
Aproximadamente a 50, 60 Hz, que vendría a ser la medición de una medición de tangente delta, pues voy a tener parámetros bastante definidos o, entre la diferencia de conductividad de un aceite con otro. Ahora, veamos qué es lo que pasa cuando a un pedazo de papel yo le someto en el rango de frecuencias. Entonces, en primer lugar, pues, al igual que la medición de factor de potencia o tan delta del aceite, pues voy a tener una medida, una forma de gráfica bastante definida. Y por otro lado, el desplazamiento vertical que podemos observar aquí, pues es respecto a la humedad. De igual forma, evaluemos esto a 60 Hz y a 60 o 50 Hz, que es la medición de factor de potencia, pues observamos que no tiene una definición clara en el sentido de qué pasa con esta curva, qué pasa con la de 2%, con la de 1%, la de 0,5. Entonces, no puedo tener una apreciación clara de esa medición. Constructivamente, pues la curva de FDS se construye a partir de la respuesta dieléctrica característica del aceite, sumada punto a punto a la respuesta dieléctrica del papel, y nos permite tener una figura típica, una respuesta típica dieléctrica del aislamiento del transformador sumergido en un fluido aislante, que se asemeja bastante a una S invertida, una S un poco girada, que es una figura bastante representativa, es lo adecuado, lo que debe salir. Obviamente ya tendremos ya en las mediciones pues algunas diferencias y pues eso depende de justamente del dominio en donde que se encuentre esta curva. Para eso vamos a analizar cuál es el algoritmo de medición. Entonces, en primer lugar, pues nuestra metodología de ensayo parte por tomar las medidas, ¿no? Entonces, las mediciones de factor de potencia o tan delta en el dominio de la frecuencia me van a permitir tener una gráfica. Esta gráfica, pues, es comparada con un modelo que viene de una base de datos y que responde, primero, a un tipo de aceite, a un tipo de temperatura. Acá se modela un modelo XY. Recordemos justamente las permitividades de los materiales. Y aquí tenemos una bobina, básicamente un corte de bobina, donde que podemos identificar espaciadores y barreras. Estos elementos básicamente sirven, por un lado, para sujetar a las bobinas. En este caso tenemos una bobina de voltaje diferente. Por ejemplo, en la periferia exterior, pues tenemos un tipo de bobina, puede ser la bobina de alto voltaje y acá pues tenemos la bobina de medio voltaje. Y estos intersticios formados por espaciadores y barreras, lo que me van a permitir es que el líquido aislante fluya por estas ventanas, permitiendo que se refrigere adecuadamente el transformador. Entonces, nuevamente volviendo pues al modelo XY, este se establece justamente por las permitividades de los materiales y es llamado de una base de datos de transformadores con similares características. Y tengo un modelo, se puede decir, teórico de FDS. Ese modelo es comparado con el ensayo que yo me di previamente y me permite determinar tanto la humedad del papel como la conductividad del aceite. Básicamente, pues les había comentado que existen regiones donde que la curva FDS se ve afectada por diferentes parámetros. En este caso, pues la humedad en el papel va a estar representada en los rangos de alto y de alta frecuencia, aproximadamente desde 10 Hz hasta 1 kHz. Vamos a tener también un rango de justamente de la conductividad del aceite, donde que aquí va a estar predominante la conductividad del aceite, que va a estar en los rangos medios, aproximadamente entre 0,01 y 0,1 Hz. Y también vamos a tener una valoración de humedad en bajas frecuencias, sobre todo, o sea, bueno, básicamente en bajas frecuencias. Tenemos también un dominio que es justamente por la geometría de las barreras y los espaciadores de la bobina. Entonces, esta curva se construye de esta manera. Estos son los factores predominantes que permiten la graficación de la curva FDS. Bueno, a continuación vamos a ver unos casos de estudio y ejemplos.
Vamos a partir por un caso número uno, en donde que son resultados del comisionamiento de transformadores. En este caso es del transformador T2 de la subestación Gualo de la empresa eléctrica Quito. Este transformador, pues como podemos observar en la gráfica, esta es la gráfica FDS, como les comentaba, pues primero se forma una curva patrón en función de los datos iniciales que se le dé a la curva y obviamente a la base de datos que tiene y que le podemos apreciar en esta gráfica que es la figura en color verde. Y por otro lado, pues tenemos la gráfica en color morado que me representa justamente las mediciones del tan delta en el dominio de la frecuencia. Entonces, la diferencia que existe, ¿no? Entre una curva y otra, pues me va a determinar tanto el contenido de humedad como la conductividad del aceite. Entonces, esta prueba es importante en este caso en el comisionamiento de los equipos porque me permite determinar qué tan buen trabajo hice yo en el momento de comisionar un equipo, cómo vino el transformador de fábrica, si de pronto necesito hacer un ciclo de secado más en el transformador en sitio, entonces me permite determinar este tipo de condiciones que tenga el transformador y eventualmente pues el tipo de acciones que a nivel de mantenimiento debo tomar. Por otro lado, pues tenemos un caso número dos, que es un transformador húmedo con aceite envejecido. Y este caso es bastante interesante, ¿no? En el sentido de que, si bien la norma me habla que transformadores que se encuentran con un tan delta menores a 0.50 se encuentran en condición aceptable, de acuerdo a la norma IEEE 57152. Sin embargo, bajo estas condiciones, podemos analizar que justamente las diferencias entre la curva FDS modelada versus la medida me permiten determinar, primero, que yo tengo un alto contenido de humedad en la celulosa y que tengo conductividad en el aceite. Entonces, es importante que esta medida, como se había descrito en la figura anterior, pues es un espectro total de la condición de aislamiento, no un punto. Y esa es la importancia de realizar estas medidas. Por último, voy a exponer pues el caso de un mantenimiento del transformador T2 de la central hidroeléctrica Cumbayá, mantenimiento que se originó justamente por tener altas fugas en la tapa principal o en la empaquetadura del tanque principal del transformador. Este mantenimiento fue ejecutado en el año 2018 con personal propio del Departamento de Mantenimiento de Centrales de la empresa eléctrica Quito. Básicamente consistió en tres etapas. La primera fue la desenergización y desmontaje, el montaje de mantenimiento de la parte activa y accesorios del transformador, el remontaje y energización del equipo. Para este propósito, pues se construyó un horno que permitía realizar un control adecuado de la temperatura, puesto que esto es como un pastel, básicamente, que no tiene que salir ni muy crudo, ni tampoco muy quemado. Y sobre todo por los años que tiene este equipo, hablamos alrededor de 40 años, pues un monitoreo exhaustivo en la temperatura es muy importante, de manera que no se pierda, pues, o no exista el rompimiento de las cadenas celulísticas del papel, básicamente. Entonces, el control, pues, partía por mediciones de temperatura de las bobinas, análisis de patrones térmicos, mediciones de resistencia de aislamiento y ensayos de espectroscopía dieléctrica. Obviamente, hablamos de un transformador, un núcleo sin aceite, y de esa manera, pues, se fue evaluando el equipo. En este sentido, pues aquí presento las mediciones de resistencia de aislamiento que si bien pues observamos que tienen una tendencia creciente, pero en definitiva no me dice qué es lo que estoy haciendo. A continuación, pues he trasladado las mediciones FDS con la finalidad de que sean comparables los he trasladado a MATLAB, de manera de poder observar cómo va progresando pues la mejoría en el secado del transformador. Y podemos observar cómo la curva FDS se va desplazando, se va acercando más a lo esperado a una curva únicamente de papel.
Y por otro lado, pues me permite también valorar exactamente cuánto es la pérdida de humedad que yo tengo en este transformador. Entonces, de esa manera, pues se fue controlando adecuadamente el contenido de humedad en la celulosa y el proceso de secado del mismo. Y a continuación, pues un resumen rápido, las diferencias entre el TAN delta y el FDS. El TAN delta, pues, como ustedes conocen, pues trabaja a una medición a una sola frecuencia, mientras FDS trabaja a frecuencias a variables en un amplio rango de frecuencias con valores desde 10 milihertz hasta 0.1 MHz. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Ustedes conocen que la frecuencia es inversamente proporcional, perdón, es inverso del tiempo. Es decir, que la frecuencia de parada donde que yo le quiera limitar va a implicar que voy a demandar más de tiempo para la ejecución de la prueba. Tenemos también el tiempo de emisión. Básicamente un ensayo nos demora un minuto. Un ensayo efectivo, ¿no? Dentro de un solo tipo de ensayo. Mientras que los ensayos en el dominio de la frecuencia, pues como ya lo había mencionado antes, dependen mucho de la frecuencia de parada que yo le haga a la prueba, ¿no? El análisis, pues, el análisis de la tangente delta depende mucho de las tendencias que como mantenimiento yo lleve, es decir, en este año tengo esta medición, en el año siguiente tengo siguiente, bueno, ¿qué pasó entre las dos? ¿Se mantuvo, cambió, varió? Y obviamente sin dejar de lado las referencias normalizadas, que ya lo revisamos también. Por otro lado, tenemos la prueba FDS un modelo instantáneo generado a partir de las mediciones y que pues, me permite discernir cómo se encuentra también el aislamiento del transformador. Con respecto al objetivo de la prueba, la tangente delta se utiliza para identificar el estado general del sistema de aislamiento del transformador. Como observamos, pues es un análisis general, pero no me permite identificar posibles daños que pueda tener el sistema de aislamiento del transformador. A comparación de la medición FDS, que me permite estimar un promedio de humedad y conductividad del aceite del transformador, que básicamente estoy evaluando los dos componentes más importantes que tiene el sistema de aislamiento del transformador. Muchas gracias por su atención. No sé si es que hay algunas preguntas respecto a la presentación. Ingeniero, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le saluda George Pinza, miembro de la rama estudiantil, y efectivamente sí tenemos unas preguntas para proseguir con aquello. Perfecto. Wellington Campoverde nos menciona, al sobrecargarse el transformador, los elementos no protegen del todo para evitar que éste se queme o produzca llama momentánea en este. ¿Qué implementos se está analizando para evitar que ocurra esto y genere cambio y mantenimiento continuo a los transformadores? A ver, el principal parámetro que se debe evaluar dentro de los transformadores de potencia o el agente más destructivo en cuanto a lo que es el envejecimiento del aceite, sin duda, del sistema de aislamiento, perdón, es sin duda alguna la temperatura. Entonces partimos por una medición adecuada de temperatura. Es claro que si nos vamos a la normativa IEEE 57 C5791 nos habla claramente de la pérdida de vida residual del equipo debido a efectos únicamente de pirólisis. A eso tenemos que nosotros valorar los demás componentes, que es en este caso tanto la oxidación como la hidrólisis, que incrementa sustancialmente pues, la aceleración del envejecimiento. Respecto a la pregunta, para que se produzca una llama dentro del transformador, obviamente no hablamos de condiciones de trabajo de carga y sobrecarga en el transformador, ya hablamos de una falla puntual. Dentro de las fallas puntuales, pues podríamos tomar en consideración hacer mantenimientos enfocados a, por ejemplo, a un análisis DGA que me permita discernir qué tipo de falla interna tengo y de esa manera
se puede decir que cuidar o tomar acciones correctivas, de ser el caso, para prevenir justamente una falla catastrófica que permita la ignición del aceite y obviamente, como bien decía la pregunta, pues que se produzca llamas. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Wellington Campoverde. Nos considera, nos dice que se ha considerado otro tipo de compuesto de aceite orgánico para poder sustituir el actual. No entiendo un poco la pregunta, pero voy a tratar de responderla dándole un poco el enfoque. Sí, efectivamente, hoy en día existen no solamente los ésteres de origen mineral, o sea, derivados del petróleo, sino también existen ésteres naturales. Entonces, hablamos que tenemos, por ejemplo, el FR3, que es producido a partir de soya. Tenemos también otros tipos de aceites que, si no estoy mal, lo están produciendo en Colombia y que son de origen de aceite de palma y que tienen o sea, tienen sus ventajas así como sus desventajas respecto al aceite de tipo mineral. Por ejemplo, hablemos de algo. El aceite de tipo vegetal permite tener o sea, permite acumular mucha más agua o es mucho más soluble al agua que el aceite mineral. Entonces, por eso es que en las pruebas físico-químicas, a diferencia de los aceites minerales, pues puedo observar tranquilamente 100, 200 ppm sin ningún problema y sin penalización del factor de potencia en el aceite o de la rigidez dieléctrica. Entonces, es una ventaja del aceite vegetal. Por otro lado, pues al hacer ésteres vegetales y que no se encuentran con productos con inhibidores o pasivadores de envejecimiento, pues ante, se puede decir, presencia de oxígeno, se van a oxidar rápidamente. Entonces, esa es una de las desventajas, se puede decir, de ese tipo de aceites. Y por otro lado, el precio. En definitiva, pues los aceites, los ésteres vegetales sí son un poco más costosos que los ésteres que son derivados del petróleo. Mucho más aún si hablamos que hoy el petróleo pues ha caído a unos precios bastante bajos. Muchas gracias. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias y nuevamente pues agradezco su invitación a este evento. Gracias a usted, ingeniero. Es un honor poder contar con usted. Gracias a su participación y a cada uno de los participantes que están en esta conferencia.